Baruch Hashem. Bueno, como dijimos, estamos en la parashá o la porción semanal de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la ley, que se conoce como Torá. La Torá no se traduce ley, se traduce como instrucciones de vida. Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos no se traducen 10 mandamientos, se traducen las 10 palabras, que esa es la manera correcta. Entonces, no vamos a llegar y no vamos a llegar con una persona que no tiene la información y darle como con un bate en la cabeza. No, eso no es nuestra función. Nuestra función es sentarnos y explicarle. Si le tenemos que explicar 10 veces, le explicamos 10 veces. Si le tenemos que explicar 20, le explicamos las veces que sea necesario. Entonces, vamos a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Y yo le puse como título las palabras que debemos obedecer. Y esta es la primera parte. El nombre Deuteronomio no cumple con el significado del libro, aunque forma parte. Deuteronomio quiere decir deuto y nomia. Quiere decir la repetición de la ley o resumen de la ley. O la nueva ley. El nombre hebreo para Deuteronomio es Devarim, que significa palabras. Las palabras. Y estas palabras que están en Deuteronomio no son las palabras, sí son palabras de Dios, pero son las palabras que Moisés, es la predicación de Moisés antes de morir. 30 y algo días antes de su muerte. Y él se empieza a predicar y a enseñar todo lo que habían, a traer a memoria todo lo que habían vivido en el desierto. Y él les explica otra vez lo mismo que ya les había explicado. Hace un resumen de todos los 4 libros de Éxodo, Levíticos y Números. Les hace un resumen y se los pone. Yo ya me tengo que ir, pero ustedes, esto es lo que ustedes van a hacer. No se van a olvidar de lo que está escrito. Y se los entregó. Él estaba preparándose para morir. Él estaba al otro lado del río Jordán. Y nomás iban a cruzar del otro lado y iban a entrar a poseer la tierra. Entonces, este libro agarra nombre en el verso 1 que dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente a Suf, entre Parán, Tefel, Líbano, Eserot y Di-Sahab. Bueno, aquí es en los sitios donde estaban cuando él empieza a hacer toda la narración, en la cual más enseguida empieza a narrar. Los sabios judíos dicen que estas son las palabras que él está preparando para decírselas a los israelitas, o las palabras que ya les dijo, que son las que están en el capítulo 4 y capítulo 5 y de ahí en adelante. Y el capítulo 4 dice: estas palabras que yo te doy hoy, esas ordenanzas que yo les doy hoy, no tienen permiso ni para quitarles ni para agregarles. Y eso lo vamos a aprender la próxima semana. De ahí brincamos hasta al verso 9, vamos a leer corrido hasta el verso 18. Dice: en aquel tiempo les hablé diciendo: no podré llevarlos yo solo. ¿Qué está reconociendo Moisés? Que él solo no puede con el paquete. O sea, no puede él solo llevar al pueblo hasta donde lo tienen que llevar. Yahweh su Dios los ha multiplicado
y ahora son tan numerosos como las estrellas del cielo. Yahweh, Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de los que son y los bendiga como les ha dicho. ¿Cómo podré llevar yo solo el peso de ustedes, su carga y sus conflictos? Entonces, escojan de entre ustedes a varones sabios, entendidos y capaces entre sus tribus, para que yo los designe como jefes sobre ustedes. Entonces me contestaron diciendo: nos parece bien lo que has dicho que hagamos. Enseguida tomé a jefes de entre sus tribus, varones sabios y capaces, para ponerlos como jefes sobre ustedes, como jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50, jefes de 10 y oficiales de sus tribus. Asimismo, en ese tiempo ordené a sus jueces diciéndoles: presten atención a los conflictos que haya entre ustedes, hermanos y jueces, justamente entre un hombre, juzguen justamente entre un hombre y su hermano, o el forastero que se encuentra con él. Atiendan tanto al pequeño como al grande, sin mostrar parcialidad en el juicio, y no sientan temor delante del hombre, pues de Dios es el juicio. Sin embargo, traigan ante mí cualquier causa que les sea difícil, para que yo la atienda. En esa ocasión les ordené todo lo que habían de hacer. Bueno, lo que nosotros miramos aquí es un orden establecido. Y ese es un orden, porque el pueblo de Dios lleva un orden. El líder no puede llevar toda la carga sobre sus hombros. Tiene que distribuir la responsabilidad. Sin embargo, el responsable de hacer la directriz es el líder que está enfrente. Pero como pueblo debemos de aprender a vivir como pueblo y dirigirnos como pueblo y juzgar como pueblo y respetarnos como pueblo. Y como pueblo hay dirigentes, unos de 1000, otros de 100, otros de 50, otros de 10 y otros de diferentes tipos. Hay un orden que el Padre estableció desde el principio. Ahora bien, Deuteronomio se traduce como libro de la repetición de la ley o segunda ley. Este nombre, Deuteronomio, se deriva del griego deuteros y nomíos. Sin embargo, no cumple con el significado del nombre hebreo Devarim. Devarim significa palabras, o estas son las palabras. ¿Y qué es lo que nosotros estamos leyendo en Deuteronomio? Las palabras que Moisés le proyecta al pueblo, que ya Dios se los había proyectado primero. Y él lleva un orden en cuanto a lo que él está enseñando. Moisés, en hebreo el nombre de Moisés es Moshe, que significa sacado del agua, que eso es lo que sucede justamente cuando nosotros venimos y hacemos la inmersión, que somos sacados del agua. Pasamos un juicio, porque el ser metido del agua es entrar en un juicio. Entramos al agua y salimos con vida. Entramos sin vida y salimos con vida.
Veníamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos sumergidos en el agua y salimos con una vida nueva. Entonces, Moisés reconoce que él solo no puede llevar a este pueblo porque Yahweh los ha multiplicado. Los ha multiplicado mucho como las estrellas del cielo. Eso lo reconoce Moisés en ahí lo que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 1, verso 9 al 11, que dice: en aquel tiempo les hablé diciendo, no podré llevarlos yo solo. Yahweh su Dios los ha multiplicado y ahora son tan numerosos como las estrellas del cielo. Yahweh Dios de sus padres los multiplique. Ahora ya son numerosos, ya son como las estrellas del cielo. Pero dice, no, todavía tienen que multiplicarse más. Es lo que dice el verso 11. Yahweh Dios de sus padres los multiplique 1000 veces más de los que son y los bendiga como les ha dicho, que serán multiplicados al grado que no se pueden contar. Y el pueblo de Dios no se puede contar. Ustedes sabían que en Israel, ¿cómo es la manera que se hacían los censos en Israel? En Israel se traía un shekel o una moneda. Y esa moneda equivalía para 2 personas. Cuando Yeshua le dice a Pedro, ve y avienta el anzuelo y saca un pescado y le abres la boca y le saca la moneda que está en su boca, ahí hay una moneda para ti y para mí. Esa es la manera que se pagaba un censo. ¿Y qué es lo que sucedía? Contaban de 2 en 2, porque el pueblo de Israel no se puede contar. No se cuenta. Cuando una persona viene y te dice, ¿cuántas personas hay en tu iglesia? Yo no le puedo decir, hay 10, hay 15, hay 20, no. Son como 5, 10 familias. Unas grandes, otras más pequeñas, pero son... Porque yo sé que el pueblo de Dios no se cuenta. Es un error que nosotros cometemos en contar al pueblo de Dios porque nosotros lo estamos limitando. Le estamos poniendo límites. El pueblo de Dios no tiene límites. Y los límites que tiene el pueblo de Dios es porque Dios se los ha puesto. Nosotros nos multiplicamos tanto como las estrellas del cielo y no paramos de multiplicarnos. Entonces, lo que Moisés está declarando aquí, que las promesas que se le hicieron a Abraham, Isaac y Jacob ya tuvieron cumplimiento. Éxodo capítulo 18. Éxodo se llama en hebreo Shemot, que significa genealogía. Éxodo 18, 13. Éxodo 18, 13. ¿Lo tenemos? Aconteció al siguiente día que Moisés se sentó a administrar justicia al pueblo, y la gente permanecía delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. ¿Qué es lo que estaba administrando Moisés? Justicia. ¿Y qué es la justicia? La ley de Dios. Moisés estaba enseñando la ley de Dios a personas que venían a él con problemas. Hermano, me pasó esto. Oh, aquí está lo que dice la Torá. Tengo esto. Aquí está lo que dice la Torá. Entonces, él estaba agotado y su suegro lo estaba mirando. Y su suegro era un pagano. Era un sacerdote de Madián. Un sacerdote pagano. Que escuchó las grandezas del Dios de Israel y después termina convirtiéndose al Dios de Israel. Pero en este caso vino a traerle a la esposa
y sus hijos a Moisés. Dice así, verso 14. Pero al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía, le dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas solo desde la mañana hasta la noche, hasta el anochecer con todo el pueblo ante ti? Hasta aquí Moisés todavía no sabía delegar. Aquí fue donde Dios le habla a través de su suegro para empezar a delegarle autoridad a diferentes personas. Y aquí nos empieza a decir cómo fue que él le instruye para que lo haga. Verso 15. Y contestó Moisés a su suegro: porque el pueblo viene ante mí para consultar a Dios. O sea que yo soy el único que puede darle la instrucción correcta al pueblo. Sigamos leyendo mejor. Ellos acuden a mí cuando tienen algún asunto, y yo juzgo entre uno y otro, y les hago saber las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo. ¿Qué fue lo que le dijo el suegro de Moisés? Mire, mi hijo, no está bien de la manera que usted lo está haciendo, porque usted está llevando toda la carga sobre sus hombros y usted va a terminar muerto de afligido, de llevar toda la carga del pueblo, porque no es fácil. No es fácil. Yo aprendí a delegar. Si yo no supiera, yo no sabía, yo lo aprendí. Y he aprendido a llevármela más relajada, porque siempre hay muchos asuntos que siempre tienes que estar al pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se lo mandamos a su líder. Hey, vaya con su líder, vaya con su líder, vaya con su líder. Y hemos aprendido a poner líderes en todas partes, porque hemos reconocido que nosotros solos no podemos hacer la obra. Nosotros solos nos cansamos. Yo al principio me habitaba frustrado. Dice el verso 18: seguramente se agobiarán tanto tú como todo tu pueblo. La tarea es pesada para ti y no podrás llevarla a cabo tú solo. Ahora, presta atención a mi voz. Yo te aconsejo y Dios estará contigo. Yo te voy a dar un consejo en el cual Dios va a estar ahí. Porque si tú sigues así, entonces vas a terminar bien frustrado. Y vas a frustrar al pueblo también. Porque no te vas a dar tú abasto a que el pueblo tenga la respuesta de lo que él necesita. Y déjame le digo que hay líderes que quieren llevar toda la batuta ellos mismos y no quieren delegarle a otros. Y el que se quiere levantar, lo aplastamos. No, si no lo hago yo, nadie lo puede hacer. Eso sucede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se levanta uno, le delegamos. Se levanta el otro, lo delegamos. Se levanta el otro, le delegamos. Esa es nuestra función. Preparar a otros para que hagan el trabajo. Y a mí me quitan el peso encima. Ahí me quitan peso. Ahora, presta atención a mi voz. Yo te aconsejo y Dios estará contigo. Sé tú el instructor para el pueblo de parte de Dios y presenta los asuntos delante de Dios. Exhórtales a que guarden las ordenanzas y las leyes. ¿A quiénes? A los que van a ser instructores. Tienes que instruirles a que guarden las leyes de Dios, porque no puedes enseñar y transmitir algo que no estás viviendo. ¿Sí o no? ¿O qué me van a decir? Hermano, tiene que guardar Shabbat. ¿Qué me van a decir? ¿Tú lo estás guardando? ¿Sí o no?
Exhórtales a que guarden las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. Considera también de entre todo el pueblo a hombres aptos y temerosos de Dios, varones fieles que aborrezcan el soborno y el fraude, y ponlos al frente de ellos como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10, para que juzguen al pueblo ordinariamente, y cuando tengan algún asunto difícil que acudan a ti, pero que ellos juzguen todo asunto menor. Así la carga te será ligera, pues ellos la llevarán junto contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir tú y también todo este pueblo, y cada uno se marchará a su casa en paz. Y este es uno de los consejos más grandes que podemos nosotros escuchar y poner por obra. Porque nosotros, yo no puedo llevar toda la carga. Entonces aprendemos a distribuirlos. A uno les ponemos de líder de 2-3, al otro de 5-6, al otro de 10 o 20, al otro 50-60, al otro de 100 y así nos vamos. Y todo se va distribuyendo y todos vamos haciendo una función como pueblo. Y cada uno de nosotros debemos de prepararnos para ser tan resistentes y poder enseñar a otros. Cuando nosotros enseñamos a otros a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, nos empezamos a reproducir. Yo tengo alrededor de 2 años que yo me he dedicado solamente a instruir, delegar. Y me he enfocado en todos los grupos que tenemos para que sea el Padre quien gobierna a través de liderazgo. Y hemos aprendido a honrar a los líderes que ponemos y enseñar al pueblo a que honre sus líderes. Porque si el pueblo aprende a honrar a sus líderes, el Padre honrará al pueblo. El pueblo se levanta en contra de los líderes, cae maldición sobre el pueblo. Eso lo miramos en números, en diferentes lugares. Entonces, Números capítulo 11, verso 14. Números 11, 14. Dice así: yo solo no puedo sobrellevar a todo este pueblo. Y aquí estamos hablando en las aguas de Mará. Cuando se quejan, primero por las aguas, después se quejan porque no tienen buena agua, después se quejan por la comida y luego están pidiendo carne. Y Moisés dice: yo ya no puedo más. Yo solo no puedo, y esta es una oración que está haciendo Moisés al Padre. Yo solo no puedo sobrellevar a todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, te suplico que me concedas la muerte, si he hallado favor ante tus ojos, para que yo no vea mi desgracia. Entonces contestó Yahweh a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a los que tú conoces que son jefes del pueblo, y a sus escribas, y haz que entren al tabernáculo, la presencia temporal, y que se preparen allí junto contigo. Llama a todos los que vas
a 70 varones que tú conoces que están capacitados y tráelos para que se capaciten contigo, para que los puedas poner como jefes, para que tú no lleves solo esa carga. Y aquí es donde se derrama la presencia de Dios en 70 varones. Ese formato de que el Espíritu Santo se derramó por primera vez en Hechos capítulo 2 no es bíblico, para nada. Yo hice una enseñanza. ¿Realmente el Espíritu de Dios se derramó por primera vez en Hechos capítulo 2? Y realmente no se derramó por primera vez. Lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2 es cumpliéndose la profecía que está en Jeremías 31 al 36. Que dice: he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando yo vendré y haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Ese es el Nuevo Testamento. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso lo confirma en Hebreos capítulo 8, verso 8 al 10. Dice: y este pacto no será como el pacto que yo hice con sus antepasados cuando yo los saqué de Egipto. Porque ellos transgredieron y rompieron mi pacto. Por eso es que lo tienen que renovar o lo tienen que hacer nuevo. Porque lo rompieron. Este pacto consistirá en que pondré mi ley en la mente y en el corazón de mi pueblo. Y eso es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2, que está siendo trasladada la ley de Dios a la mente y al corazón, para que ahora sí la puedan poner por obra. Y eso es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2, cumpliéndose la profecía. Interesante. Entonces, a estos 70 varones que fueron al tabernáculo, todos fueron llenados con la presencia de Dios y todos profetizaban. En unas cuantas semanas vamos a ver, creo que con nos toque la parasha, no nos vamos a ir así como muy carrereados, un verdadero profeta versus un adivino, que los tenemos hoy por montones los adivinos. Y todo el que dice: así dice el Señor, ese no es un profeta del Eterno. Porque el profeta de Dios tiene que decirle al pueblo su pecado y tiene que regresar a las instrucciones que el Padre dio desde el principio. Todo aquel que se autodomina profeta y no llama al pueblo a guardar los mandamientos de Dios, no guarda las fiestas, no guarda Shabbat, es un falso profeta. Y la verdad de Dios no está en él. Porque la primera carta de Juan, y eso se los voy a leer, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso, del verso 3 en adelante, dice así: y en esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos. Si no guardo sus mandamientos, no lo conozco. ¿Y cuáles son los mandamientos? Oh, hermano, pero esos mandamientos están tan pesados que nadie los puede llevar. Bueno, entonces los leo también. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué es la verdad? La Torá. La verdad es Emet. La verdad de la Torá, que son, vamos a decir, si lo podemos llamar así, los 10 mandamientos. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado. Y por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo es que sabemos que estamos en él? El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y la pregunta es, ¿cómo fue que él anduvo? Guardando la Torá. Si Yeshua violó uno de los mandamientos y violó el sábado, ese ya no es el Mesías. Terminamos aquí con el verso 7, dice: no les escribo un mandamiento nuevo, amados míos, sino el mandamiento antiguo
El mandamiento antiguo que desde el principio han tenido la palabra, que han escuchado, es el mandamiento antiguo. ¿Y cuál es el mandamiento antiguo? El que está desde el principio. Ese es el mandamiento antiguo. Y yo sé que van a decir, es que es tan difícil, nadie puede guardar los mandamientos. Veamos si eso es verdad. Ahí mismo la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. En esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. Verso 3. Porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son imposibles de llevar. Son imposibles de guardarlos cuando no están en la mente y en el corazón. Ahí es que se convierten en imposibles de poderlos guardar. Entonces, ¿perdón? Mano Tomás. Entonces, regresamos entonces al punto que estamos tocando. En Números capítulo 11, verso 27 dice: entonces un joven corrió para informar a Moisés y dijo: Elda y Meirad están ahora profetizando en el campamento. ¿Dónde están profetizando? En el campamento. No están en el tabernáculo, sino están profetizando en el campamento. El verso 28. Entonces Oseas, hijo de Nun, siervo de Moisés, desde su juventud intervino diciendo: mi señor Moisés, deténlos. Pero Moisés le respondió: no tengas celos de mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahweh fuera profeta, para que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá y que todo el pueblo tuviera el deseo de profetizar la palabra, para que Dios derramara su espíritu sobre ellos. Porque como mirábamos anoche, el espíritu de Dios no está en todas las personas. El Espíritu de Dios lo pone Dios en nuestros corazones para que nosotros vengamos y le obedezcamos. Ese es el propósito que Dios pone en su Espíritu en nosotros. Como Yahweh ha cumplido su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob en Génesis capítulo 15, verso 5, es imposible que como pastores llevemos el liderazgo solos. Así necesitamos que los hermanos se comprometan para servir al Padre. O debemos de comprometernos para servir al Padre. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, verso 5 y 6. Dice así: luego llevándolo fuera. Aquí estamos hablando de cuando Dios se le presenta a Abraham. Luego llevándolo fuera le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado, confió y le fue considerado como justicia, como obediente. Porque ¿qué es lo que sucede con la fe hebrea? La fe hebrea no es una fe meramente mística, como yo lo creo y ya. No, sino que yo lo creo y lo acciono. Que fue lo que hizo Abraham. Vamos a Éxodo capítulo 32,
Éxodo 32, verso 10. Dice así: ahora deja que mi indignación se encienda. Esto es justamente después de que ellos hicieron el becerro de oro y Moisés está intercediendo por el pueblo de Israel. Ahora deja que mi indignación se encienda contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Ahora, pongámonos en perspectiva. Moisés está hasta aquí de que el pueblo cada rato lo quería matar. Que haya sido una opción para Moisés. Me hago a un lado, dele a Adonai, dele, extermínelos a todos. Y dijo, yo de ti voy a hacer una gran nación. Mira lo que sigue diciendo. Entonces Moisés, orando ante Yahweh su Dios, dijo: no suceda así, oh Yahweh, que no se encienda tu indignación contra tu pueblo, que sacaste de Egipto con tu gran poder y tu brazo alzado, para que no vayan a decir, lo sacó para su mal, a fin de matarlos entre los montes y borrarlos de la faz de la tierra. Desiste del furor de tu indignación y apacíguate en cuanto al daño a tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac y a Jacob, a Isaac y a Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciéndoles: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y entregaré a su descendencia toda la tierra de la que he hablado, y ellos la tomarán en posesión para siempre. Entonces Yahweh desistió de hacer el daño que había dicho que haría con su pueblo. Este pueblo era sumamente numeroso y era un pueblo incontenible, que ni Moisés siquiera lo podía contener porque lo querían matar. Él se estaba quejando: mejor mátame. Si así me vas a traer con este pueblo, mejor mátame ya. Y que seas tú el que me mate, no sea el pueblo. Eso era su oración en Números. Él quería mejor que Yahweh lo matara y se acabó el problema. Le dice Yahweh: no, espérame. Llámame a 70 varones de renombre, de buen nombre, para que les delegues y entonces tú puedas descansar o puedas respirar. Porque no es cosa fácil. No es cosa fácil. El pueblo de Dios no es cosa fácil. Viene de Egipto, venimos de Egipto, no somos fáciles. Y digo no somos porque no somos fáciles. Yo no soy fácil. Y a veces batallamos tanto. Entonces, lo que tenemos que hacer, tomar nuestra responsabilidad como pastores, como líderes, como pueblo, porque solos no podemos llevar esta responsabilidad. Entonces, nuestra exhortación debe ser: levantémonos para poder servir al Eterno. Seamos disciplinados en nuestro estudio, que lo debemos de ser disciplinados. Usted no se debe quedar con lo que yo le estoy enseñando. Usted debe de llegar a la casa y asegurarse que lo que yo le estoy enseñando es verdad. Como es imposible hacerlo uno solo, se deben buscar varones de buen nombre. Y esto lo mirábamos en Deuteronomio capítulo, que ahí lo acabamos de leer, del verso, capítulo 1, del verso 12 al 14, que ya lo leímos. Entonces, dice que se busquen, bueno, lo voy a leer. ¿Cómo podré llevar yo solo el peso de ustedes?
su carga y sus conflictos, escojan de entre ustedes varones sabios, entendidos y capaces entre sus tribus. Para que yo les designe como jefes sobre ustedes. ¿Qué es lo que haya sucedido si no hayan sido personas capaces? Haya sido un mayor problema para Moisés. Por eso es que ponemos tanto énfasis en la capacitación. Tenemos una escuela en línea para que todo el que quiera servir se inscribe y aprendemos disciplina. Es lo primero que aprendemos. Primero aprendemos disciplina y después aprendemos a estudiar las escrituras. ¿Sí o no? Disciplina es lo que dice Jairo Vaquero. No llevas tu tarea, 3 tareas y quedas fuera de la clase. Puedes seguir el resto de las clases, pero ya no vas a ser aprobado. Tienes que empezar otra vez. Si a la segunda vez lo mismo por indisciplinado 3 veces, quedó fuera de la clase, tiene que empezar otra vez. Hasta que aprenda a mandar su tarea a la hora que tiene que ser. Y no puede fallar 3 clases, no puede entrar tarde 3 clases y no puede tener 3 faltas. Y si no, repite otra vez. Disciplina. Eso es lo que somos, un pueblo de disciplinados. Un pueblo que tiene que ser disciplinado y tenemos que aprender a caminar en disciplina. Y somos un pueblo entendido. ¿Ustedes saben que somos un pueblo entendido? ¿Sí o no? Mira, y somos un pueblo sabio. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 9. Dice así: ahora pues, oh Israel, presta atención a la ley y los estatutos que hoy les enseño, a fin de que los pongas por obra, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Yahweh su Dios, Dios de sus padres, les ha entregado. Estas leyes que están recibiendo, ustedes las van a poner en práctica, porque ustedes van a recibir una tierra que se les prometió. Y si no guardan esas leyes en esa tierra que se les prometió, serán expulsados. Eso se conoce perder la salvación. Ser expulsado del pueblo de Israel, ese es perder la salvación en términos occidentales, como los que nosotros hemos conocido. Y para permanecer dentro del pueblo de Israel hay que vivir siendo disciplinados en la obediencia. Somos un pueblo disciplinado y sabio. Dice el verso 2: no añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni quitarán nada de él, sino que guardarán el mandamiento de Yahweh su Dios, el cual yo les ordeno. No le pueden añadir ni poner. Y déjenme les digo, hermanos, que hoy tenemos unos expertos en añadir y quitar. Expertos. O hermanos que, no, eso ya no lo tengo yo que hacer. Ese fue para aquellos judíos. Si somos pueblo de Dios, hermano, tenemos el mismo Dios, ya no hay 2 pueblos, sino hay uno solo, ya se derribó la pared que había entre medio. Entonces, queremos solamente las bendiciones, pero no queremos las obediencias. ¿Sí o no? Queremos la obediencia y también las bendiciones que son declaradas por medio de la obediencia. Eso es lo que nos habían enseñado. A pedir y buscar las bendiciones, pero no buscar la obediencia. ¿O no? Porque eso ya fue abolido en la cruz del Calvario. Sin ella no me voy. Y la bendición resulta que es por medio de la obediencia. El no obedecer los mandamientos de Dios, eso es estar bajo la maldición de la ley. ¿O cuándo es cuando el policía tiene autoridad sobre nosotros? ¿Cuando nos cruzamos el semáforo en rojo o cuando nos cruzamos en verde? Cuando lo cruzamos en rojo. Justamente es cuando la ley cae sobre nosotros y la ley tiene autoridad sobre nosotros. Mientras nosotros guardemos el mandamiento, la ley no está sobre nosotros.
La ley, la maldición de la ley no está. La maldición de la ley es, rompimos el mandamiento, cruzamos el semáforo en rojo, vino el policía y nos dio el ticket. Esa es la maldición de la ley. La bendición de la ley es que te cruzaste el semáforo en verde y te miró el policía y te hizo good job. Y no tienes de qué temer, porque estás caminando en el orden. Entonces dice, no añadirán nada al mandamiento que yo les ordeno, ni quitarán nada de él, sino que guardarán el mandamiento de Yahweh su Dios, el cual yo les ordeno. ¿Qué dice Apocalipsis? Que tampoco le quitemos nada ni le añadamos nada, porque si nosotros le quitamos a lo que está establecido ahí, nuestros nombres serán quitados del libro de la vida. Si nosotros le ponemos, a nosotros se nos serán puestas las plagas que están declaradas ahí. ¿Por qué? En el momento que nosotros le quitamos, nos salimos de la protección de Dios, y en el momento que le ponemos, también. ¿Qué fue lo que pasó con nuestros hermanos fariseos? Que le pusieron demasiado y terminaron rompiendo los mandamientos de tan bien que querían guardar los mandamientos. Y nuestro Mesías dijo que nuestra justicia y nuestra obediencia tiene que ser mejor que la de ellos. Mejor. Y yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero ellos guardaban mandamientos que ni siquiera estaban escritos. Más todavía los que estaban escritos. Su batalla de ellos era por querer guardar con más perfección el mandamiento, y por más perfección que lo querían guardar, terminaban cruzando la línea. ¿A usted no le pasa a veces que quieres hacer las cosas lo mejor posible y más de lo mejor que lo tienes que hacer y terminas cruzándote la línea? Eso se llama irse al extremo. Nosotros no podemos ir al extremo. Terminamos entonces. Sus ojos han visto todo lo que Yahweh hizo a Baal Peor, pues a todo aquel que fue en pos de Baal Peor, Yahweh su Dios lo destruyó en medio de ustedes. Todo el que fue en idolatría. ¿Y saben quién era Baal Peor? ¿Se recuerdan de Balaam y Balac? El que incitaba a los hijos de Israel a ir a prostituirse con las hijas de Moab, a hacer rituales sexuales. Pero ustedes que permanecieron unidos a Yahweh su Dios, he aquí que todos están vivos hasta el día de hoy. Todos los que permanecieron en obediencia, aquí están vivos. ¿Qué es lo que trae el pecado? Muerte. ¿Y cuál es la paga? La muerte. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. Consideren que yo les he enseñado estatutos y ordenanzas tal como Yahweh mi Dios me ha ordenado, a fin de que los pongan por obra la pongan por obra en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Los guardarán y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría. ¿Se recuerdan que dijimos que éramos un pueblo sabio y entendido? ¿Y cuál es su sabiduría? La obediencia. Los guardarán y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán: esta gran nación es sabia y entendida. ¿Cuándo? Cuando los demás sepan que yo guardo los mandamientos del Padre. Porque qué gran nación hay que tenga cerca a su Dios, como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo lo que invocamos, en todo lo que le invocamos. Y qué gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Y qué gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Solo
solo que tengan mucho cuidado y guarden a sí mismo, no sea que se olviden de todas las cosas que sus ojos han visto y se aparten de su corazón todos los días de su vida, háganlas saber a sus hijos y a sus nietos. Háganlo saber a sus hijos y a sus nietos. Eso se conoce como el Shema, que está aquí en el capítulo 6. Pregunta: ¿se lo estamos haciendo saber a nuestros hijos? Interesante. Interesante. ¿Ya los cansé? Una cosa, pastor, acerca de lo que estaba hablando, en contraste con lo que está pasando hoy. De cómo el Eterno le dice a Moshe: Moshe, apártate porque voy a derribar este pueblo y voy a hacer de ti una nación. Sí. Y cómo la teología de reemplazo se sitúa en la misma posición, por así decirlo, y ellos dijeron: arrásalos, de nosotros un pueblo. Y de cómo ver cómo ese pensamiento ha llevado esto, de desechar al pueblo y ahora nosotros somos el pueblo. Y somos el nuevo pueblo. Exacto. Es lo que nosotros nos enseñaron, que nosotros somos un nuevo pueblo. Somos la iglesia. Sin saber que la iglesia empezó en Éxodo capítulo 19. Ahí fue que empezó la iglesia. No empezó en Hechos capítulo 2. La palabra eclesía es la palabra que encontramos aquí en Hechos capítulo 7, verso 38. Se lo voy a leer. Hechos 7, 38. Este es aquel que estuvo con la congregación en el desierto. Esa palabra congregación es la palabra eclesía. Yo me hice la pregunta: ¿por qué no se trabajó como iglesia? ¿Y dónde estaba con la congregación? En el desierto. Entonces, si él estaba con la congregación, la cual se traduce como iglesia, ¿dónde estaba la iglesia? En el desierto, con Moisés. Y la primera vez que encontramos la palabra congregación está en Éxodo capítulo 12, versos 2 y 3. El capítulo 12, verso 3. Que dice: esta es la congregación de los hijos de Israel. Esa es la verdadera traducción de la palabra iglesia. Congregación de los hijos de Israel, si lo queremos traducir de esa manera. Entonces, como es imposible hacerlo uno solo, se debe buscar varones de buen testimonio o de buen nombre. ¿Se recuerdan qué pasa en Hechos capítulo 6 cuando se multiplica? Porque el pueblo de Israel es un pueblo que se multiplica. ¿Y saben qué les voy a decir esto? En 4 meses, como ministerio, aquí en el oeste, nos multiplicamos. En 4 meses nos duplicamos. En 4 meses. ¿Se recuerdan cuando hicimos el evento en Los Ángeles? Muy apenas llegaron 100 personas. Muy apenas. Y estaban algunos de Nuevo México, otros de Arizona y otros de Las Vegas. Cuando hicimos este evento en Las Vegas, vinieron los mismos de Nuevo México, de Arizona, y los de aquí que somos de California, y llegaron a unos de Idaho, llegaron otros de Utah. Había 7 estados. Y habíamos alrededor de 250 personas. En 4 meses se duplicaron. 4 meses. Porque es un pueblo que se multiplica. Crecimos otro tanto, más de otro tanto, solamente en 4 meses. Como ministerio.
de aquí a abril, por ahí que vamos a hacer el evento aquí en Reading, vamos a tener que buscar un lugar para 300 o 500 personas. Porque esto está creciendo así. Continuemos entonces. Bueno, en Hechos capítulo 6, verso 1. Porque es un pueblo que se multiplica como las estrellas del cielo, ¿sí o no? Y no podemos llevarlo, uno solo no puede hacer la obra. En aquellos días, Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, al ir en aumento el número de discípulos, se quejaron los discípulos griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en la repartición diaria. Leí una versión, no sé qué versión era, que decía que los judíos que se habían helenizado. La católica dice los helenistas. Los helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Los judíos que se hicieron griegos. Esos son los que se quejaron. Los que están viniendo a reincorporarse. ¿Y quién es un helenista? Una persona que se salió de los pactos. Aunque regrese después de que se salió de los pactos, ya es un helenista. Tiene que regresar otra vez, pero ya no lo miran exactamente como un judío legítimo, por cuanto estuvo allá afuera y luego regresó. Y tiene que llevar un proceso de reintegración. Entonces, esos que eran mismos judíos, pero que se están incorporando de regreso, son los que se molestan porque sus viudas no estaban recibiendo el alimento diario de la manera correcta. Entonces, los 12 apóstoles, convocando a toda la asamblea de discípulos, le dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y no está diciendo que ellos ya no servían a las mesas, sino lo que está diciendo que es más importante que ellos se dediquen al estudio y a la enseñanza y que otros hagan ese trabajo de servir a los demás. Que eso es lo que estamos capacitándonos todo el tiempo, para servir a los demás. Y esa debe ser nuestra mentalidad. Yo me incorporo al pueblo de Israel, pero yo tengo que ser parte del fluir de las bendiciones de Dios. A mí me sirven, pero yo también sirvo. Y eso es algo que como pueblo tenemos siempre que tenerlo en mente. Somos un pueblo de servicio. Por esta causa, hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones de quienes se tenga buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios, del Señor, y de sabiduría, para que los pongan en esta obra. ¿Quién es una persona llena del Espíritu Santo? Una persona llena por el Espíritu Santo no se mide por cómo grita, sino que se mide por lo que hace, sus acciones. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Cómo se conocen los árboles? ¿Por la raíz o por las hojas? Por los frutos. ¿Y cómo es que va a dar buen fruto? Cuando tiene una buena raíz. Tiene buena raíz, entonces da un buen fruto. Porque si tiene una raíz superficial, lo único que va a tener va a ser muchas hojas, pero los frutos no van a estar buenos del todo. Entonces se tiene que buscar hombres que tengan buen testimonio y que estén llenos del Espíritu. Mientras nosotros continuamos en la oración, que eso es muy importante, y en el ministerio de la palabra. Es decir, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar y a orar para que el fluir del poder del Padre se dé. Entonces, solamente para los que están haciendo notas, primera carta de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, nos habla de los requisitos que tienen que ser para las personas que se tienen que poner en trabajo, a hacer algo.
Y en esta función, y con esto cerramos, en esta función no tenemos que tratar a los demás con parcialidad, sino que debemos poner en obra las palabras del Padre sin argumentos. Nosotros no podemos argumentar con lo que el Padre dijo. Vamos a leer 2 pasajes y con eso terminamos. Deuteronomio capítulo 1, verso 15 al 18. 1, Deuteronomio 1. Bueno, vamos a leer el 17, el verso 17. Atiendan tanto al pequeño como al grande, sin mostrar parcialidad en el juicio, y no sientan temor delante del hombre, pues de Dios es el juicio. Sin embargo, traigan ante mí cualquier causa que les sea difícil para que yo la atienda. En esa ocasión les ordené todo lo que habían de hacer. Hagan su función sin temor. Porque ¿sabes qué, hermano? Cuando nosotros estamos haciendo la función que el Eterno nos ha delegado, vienen muchos filósofos, incluso vienen muchos que te miran para abajo. Lo hay, lo he vivido. O hermano, yo tengo mi postura y tú ya sabes. Qué vergüenza, con 3, 4 meses de conversión y tienen su propia postura. ¿En serio? Me han llegado y me han dicho, hermano, es que yo tengo mi postura y ya sabes cuál es mi postura. A mí no me interesa la postura de nadie. A mí me interesa la postura que el Padre estableció. Eso es lo que a mí me interesa. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con determinación y sin miedo. Porque no tenemos un espíritu de miedo o de temor, sino tenemos un espíritu de dominio propio. ¿Sí o no? Tenemos un espíritu de inteligencia, un espíritu de poder y de autoridad sobre nosotros, porque vamos a tener miedo. Terminamos con Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, lleven la gloriosa fe de nuestro Señor Yeshua el Mesías, sin hacer acepción de personas. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? La gloria, la grandeza, el resplandor de nuestro Mesías, el mensaje sin hacer excepciones. Predicamos el mensaje a todo el mundo, pero no sale todo el mundo. ¿O sí? Nosotros le predicamos a miles para que salgan unos cuantitos. Ustedes saben a cuánta gente yo le he predicado aquí en el área donde estamos. A todos los que me he encontrado. ¿Cuántos somos? No me desanimo. Porque hoy somos unos cuantitos, pero un día seremos más que un estadio. Y eso estamos a punto de verlo. Si ese lema nació entre yo y otro hermano, y ahorita ya no se ve tan descabellada la idea. De aquí a 2 años, si esto sigue así creciendo, un estadio no nos alcanza. Para hacer nuestras reuniones de todos no nos alcanza un estadio. Porque si entra en su congregación alguno con anillos de oro, aleluya, parece en Michoacán, y anillos de oro y atuendo elegante, y también entra un pobre con ropa árida y
y muestran preferencia por el que lleva el atuendo elegante y le dicen, tú siéntate aquí en un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate a lo lejos o siéntate aquí al estrado de nuestros pies. He aquí, no hacen distinción entre ustedes mismos y se convierten en jueces con criterios malos. Oh hermano, es que usted viene tan bien vestido, siéntese en la silla mero enfrente. Es un privilegio sentarse en la silla enfrente. ¿Sí o no? Pero a lo que vamos es de que no, ponemos al que no viene vestido formalmente como yo creo que está bien, lo sentamos hasta allá atrás, el otro lo sentamos hasta acá enfrente. Eso es hacer parcialidades. Y nosotros no podemos hacer eso. Entre medio de nosotros tratamos al millonario de la misma manera que tratamos al que no tiene nada. Los tratamos iguales, porque nadie vale más que nadie. Todos tenemos el mismo precio delante de la presencia del Padre, que es la sangre de nuestro Mashiach. Que unos son más afortunados que otros, eso es asunto del Padre y la persona. ¿Sí o no? Ese no es asunto nuestro. Nuestro asunto es tratar a todos por iguales y el Eterno se encargará de lo demás. He aquí, no hacen distinción entre ustedes mismos y se convierten en jueces con criterios malos. Más amados hermanos, presten atención. No ha escogido Dios a los pobres del mundo, pero ricos en fe, para que sean herederos en el reino, el cual Dios ha prometido a los que le aman. Los menos afortunados o los humildes son los primeros que están enfrente, delante del Padre. Si es rico y es humilde, él está delante del Padre. Si es menos afortunado y es una persona humilde, porque hay personas, incluso gente que vive en la calle, que son arrogantes. Pero tenemos el mismo valor delante de la presencia del Eterno. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que se engrandecen sobre ustedes y los llevan por fuerza a los tribunales. ¿No son los ricos los que los maltratan y los llevan delante de las cortes? ¿Y ahora llegan y le dan el mejor lugar? ¿Eso no se llama hacer eso? ¿Sí o no? Dan una barbeadita. ¿No es eso? Que viene un rico y le... Oh, espérame hermano, usted se sienta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe uno que es de caché. No. Eso es darle una peinadita a la barba y ponerla allá. No. Somos hijos del Padre y todos tenemos el mismo valor. ¿Sí o no? Y no nos podemos tratar con parcialidades. He aquí, no blasfeman ellos el nombre precioso por el cual ustedes son llamados. ¿Quiénes son los que normalmente blasfeman el nombre de Dios? No, hermano, yo no necesito el nombre, yo no necesito a Dios para nada. Los que tienen. Si ustedes cumplen la ley de Dios en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es más, si tratamos al prójimo como queremos que nosotros nos traten, en eso estamos cumpliendo ese mandamiento, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es lo que dice aquí. Y aquí lo que me está citando es... ya les digo lo que está citando aquí.
Bueno, yo personalmente creo que está citando Levítico 19, 18, que fue lo que leímos hace ratito. Pero si hacen distinción, pecan y son condenados por la ley como transgresores a la ley. Si hacen distinción de personas, ustedes están transgrediendo el mandamiento que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eres culpable. De hecho, esa es la definición de la palabra pecado, de acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Porque el que cumple toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la ley. El que está caminando en obediencia y rompe o transgrede los mandamientos de Dios, es un culpable, porque ya la rompió. Hay dos maneras de pecar, que es la manera intencional y la manera, no me gusta usar la palabra ignorancia, pero la ignorancia no es algo del cual nos tenemos que dijo la ignorancia. No, ignorancia es falta de conocimiento. Una cosa es cuando lo hacemos con el conocimiento y otra cosa es cuando lo hacemos sin el conocimiento. Que todos lo hemos hecho. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos, muchas veces que no tenemos el conocimiento todavía. Por eso es lo que yo les digo, el conocimiento es gradual. Es gradual el conocimiento. De acuerdo al conocimiento es la obediencia. Por eso es que no podemos venir y juzgarlos a todos con la misma línea. Tenemos que verlos de acuerdo al nivel que se encuentran. Lo que ya entiende, o ya lo entendió. Entonces, si no está haciendo lo que ya entendió que hiciera, y yo sí puedo decir, hermano, ¿por qué no estás haciendo eso? Si tú sabes que lo tienes que hacer. Entonces terminamos. Porque aquel que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor a la ley, a la Torá. Así hablen y así actúen como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La Torá. Esa es la ley de la libertad. Y todos actúen como si van a ser juzgados con la ley de la libertad, que lo vamos a hacer. Vamos a ser juzgados con la ley de la libertad. Porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre misericordia. Por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Es decir, a todos les llegará el juicio, pero a unos se les tratará con misericordia y a otros sin misericordia. ¿A quiénes se les tratará con misericordia? Al que hizo misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Gracia. ¿Y dónde encontramos la gracia? En Génesis capítulo 6, verso 8, si no mal recuerdo. El primero salvo por gracia, de una manera literal, fue Noé. Entonces, hay un pasaje que me llegó a la mente ahorita que estaba leyendo eso, que es Juan capítulo 5, verso 40. Dice así: pero no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Yo no recibo alabanza de los hombres, porque los conozco, que no hay amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me han recibido. Pero si viniera otro en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben alabanza unos de otros? ¿No buscan la alabanza que procede del único Dios? ¿Cómo se puede creer en ustedes si solamente buscan alabarse unos con otros y recibir alabanza los unos de los otros? ¿Piensan ustedes que los acusaré delante del Padre? Hay uno que los acusa. ¿Quién es el que los acusa?
Moisés, en quien ustedes han depositado su esperanza. ¿Y cómo es que les juzga Moisés? La Torá, la ley de Dios, es la que los juzga, que se conoce como la ley de Moisés. Pues también se habla como Moisés. Porque si le creyeran a Moisés, a mí también me creerían, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no le creen no le creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Si no se cree en los escritos de Moisés, es imposible creer en las palabras de Yeshua. Porque Yeshua lo único que vino fue a cumplir con lo que estaba profetizado desde los días de Moisés. Eso fue lo que Yeshua vino a hacer, a cumplir con la ordenanza y la profecía que fue dada gradualmente a través de las Escrituras. ¿Y cómo sabemos eso? Yeshua mismo lo dijo en Lucas capítulo 24, verso 44, que era necesario que tuviera cumplimiento lo que fue escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y eso fue lo que él hizo. Vino a traer cumplimiento lo que estaba. En el primer siglo no existía el Nuevo Testamento. Cuando nosotros miramos que la Biblia cita las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento porque no existía. Ese se empezó a escribir después del año 40 y tantos. Y no se compiló hasta por el año 300. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, estamos hablando de Génesis hasta Malaquías. Y cuando se trataba del Mesías, se le llamaban las Escrituras y el testimonio del Mesías. Son las palabras que tiene en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que el dragón se levanta en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías. Y el capítulo 14, verso 12, dice que la perseverancia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su fe en el Mesías, que son los dos fundamentos en los cuales descansa nuestra fe: los mandamientos de Dios y el Mesías. Tenemos nomás al Mesías, nos faltan los mandamientos de Dios. Y estamos quitando al Mesías. Y nosotros así crecimos, así aprendimos. Solamente con el Mesías, y nunca nos percatamos que la Escritura dice que nuestro fundamento tiene que estar en el fundamento que tienen los profetas y el fundamento que tienen los apóstoles. Que estamos hablando los mandamientos de Dios, la Torá y el Mesías. Si nosotros quitamos al Mesías, estamos quitando la Torá. Si nosotros quitamos la Torá, quitamos al Mesías automáticamente, porque es la raíz. Yeshua dijo, Yeshua es la palabra de Dios vivificada. Que estamos hablando de la Torá manifestada. Es lo que es Yeshua, una manifestación de la palabra de Dios. Es el brazo extendido del Padre para salvación y vida eterna. Eso lo dice Isaías capítulo 54, si no mal recuerdo, verso 8 o 52. Que dice que se manifestará la salvación de Yahweh. Verso 10. Dice: Yahweh ha revelado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Y de quién está hablando? De la manifestación de nuestro precioso Mesías Yeshua, que es el brazo extendido de Yahweh, que es la escalera de Jacob. ¿Se recuerdan de la escalera de Jacob? Mira, haz de cuenta, este es el cielo. Jacob está aquí. Él mira la escalera que ángeles suben, ángeles bajan. Ángeles suben y ángeles bajan. Aquí está el trono de Yahweh y la escalera está hacia abajo. Aquí está Yahweh, el trono de Yahweh, y tiene su brazo extendido. Que ese es el concepto que Yeshua dijo: yo soy el camino,
Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, porque es el brazo extendido de Yahweh. ¿Qué es lo que hace? Todos vienen y los trae al brazo del Padre. Es el brazo extendido del Padre, Yeshua. El brazo desnudo del Padre. Yahweh está en el trono y su brazo de salvación extendido, para que todo el que quiera venir a Él puede venir. Interesante. Baruch Hashem. ¿Los confundí? ¿Los cansé? Solamente prediqué 1 hora. ¿Sí, no? 1 hora. ¿Sí o no? Sí, fue 1 hora y minutos. Yo lo estoy grabando, lo estoy grabando aquí. 1 hora y minutos. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Eterno que nos ha dado el honor, el privilegio de estar aquí. Abacadosh, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por ese mensaje que usted ha traído para nosotros. Y hoy levantamos nuestro corazón delante de ti. Y te damos gracias, oh Adonai, por ese tiempo especial que tú nos das. Yo te doy gracias, Padre amado, y te pido que bendigas a tu pueblo. Si ha salido un concepto de hombre, una palabra de hombre, échalo por tierra y que no dé fruto. Pero todo lo que ha salido de tu trono, venga dando el fruto al 100 por 1. Gracias, mi Rey, por tu amor inefable. Gracias, Padre amado, por tu palabra con la cual tú nos has amado. Y nos sigues amando y nos permites estar reunidos aquí para glorificarte y honrarte. Bendice a ese tu pueblo, Padre amado. Todos mis hermanos que están conectados en la internet y mis hermanos que tú has traído a esta casa con un propósito, y es de glorificar y honrar tu nombre. He aquí, Yahweh es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación, y diréis en aquel día: cantar a Yahweh, clamar su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas. Sea grande, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradores de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Yahweh, el Shaddai, grande es Yahweh. Grande es Yahweh, el Shaddai. Grande es Yahweh. Grande en Rahamim. Grande en Rahamim. Grande en Rahamim es Yahweh. Rahamim es misericordia, bondad. Por favor, oh Elohim, haznos prosperar, haz que prosperemos, haz que tengamos éxito, haz que nuestros caminos tengan éxito, haz que prosperemos en nuestros estudios y envía bendición, holgura y éxito en todo lo que emprendamos. Bendícenos, Elohim nuestro. Bendiciones del Eterno y rectitud del Elohim de nuestra salvación. Grande es Yahweh, el Shaddai.
Así como está escrito, Padre amado, que David tenía éxito en todo lo que él hacía. En sus caminos será prosperado. Y usted, mi rey, estaba con él. Que también así sea para todos nosotros. Así como Noé halló gracia delante de tus ojos, que así también nosotros hallemos gracia delante de ti y buen entendimiento de tu palabra ante tu majestad. Grande es Yahweh el Shaddai. Grande es Yahweh. Grande en Rahamim. Grande en Rahamim. Grande en Rahamim es Yahweh. Bendice a este tu pueblo, Padre amado. Si hay alguien que ha venido con cargas, hoy tus cargas se van en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy recibes paz en tu corazón. Yevarejeja Yahweh me yismereja, Yahweh panabeleja vijuneja viyeshem leja shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes. Que Yahweh tenga piedad de cada uno y les mire con agrado. Que Yahweh deposite vida eterna y deposite paz en cada corazón. Que el Espíritu de Yeshua, nuestro Mesías, muere siempre dentro de cada uno para poder seguir su ejemplo y seguir sus mandamientos. Grande es Yahweh el Shaddai. Grande es Yahweh. Grande es Yahweh el Shaddai. Grande es Yahweh. Grande en Rahamim. Grande en Rahamim. Grande es Yahweh. Gracias, Padre amado, por tu amor inefable. Gracias, mi Rey, por este tiempo especial que tú nos brindas y tú nos regalas. Bendito es tu nombre, eternamente y para siempre. Oh Adonai Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh Sebaot manifiesta en carne como Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y